Bienvenidas a todas a Dios existe, yo me lo encontré. Hemos tenido una serie de muchos testimonios donde hemos aprendido historias de la Biblia, en donde Dios ha hablado a sus profetas, a los reyes, a los discípulos de diferentes formas, y todavía no nos alcanzaría toda la vida para eh, contar todas las historias que están en la Biblia, de cómo Dios nos fue hablando, y también los testimonios actuales de cómo Dios sigue hablándonos. Esta serie buscaba incentivar esta búsqueda de la voz de Dios. Dios te está hablando todo el tiempo, está teniendo mensajes para ti, está buscando una relación cercana contigo. Y por eso Dios existe, yo me lo encontré, invita a pensar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde me está hablando? ¿Dónde puedo estar encontrándomelo en mi día a día? Puede ser que yo creía que no estaba allí, pero hemos aprendido a lo largo de esta serie que Dios siempre ha estado, siempre está hablando, y que somos nosotros los que poco a poco vamos afilando o afinando nuestros oídos a escucharlo, vamos teniendo más sabiduría para escuchar su voz, para entender cuándo un mensaje viene de Dios y cuándo no lo es. Así que espero que en tu vida también hayas podido reconocer a través de esta serie cuántas veces el Señor en tu pasado te ha hablado, cuántas veces te está hablando ahora, y estar segura y confiada también en tu futuro, que el Señor siempre te estará respondiendo, te estará guiando, te estará hablando. Qué bonito saber que siempre tenemos un Dios amoroso, generoso, que además nos habla, nos disciplina, nos corrige, eh, y nos dice exactamente por dónde ir y qué hacer. Nuestro anhelo constante es más bien decirle que podamos entender su mensaje. El día de hoy te quiero compartir un testimonio que está en el libro de Juan. Esta historia es de una mujer que tuvo un encuentro cercano con Dios y que creo que tiene mucho que ver con tu historia y con la mía. Miremos qué dice esta historia. Esta historia tiene que ver con una mujer que se llama María, que se encuentra con Jesús. En el capítulo 20, versículo del 11 al 18. En este encuentro que tiene María con Jesús, cuando hablamos de María, es María de Magdala. Ella, por supuesto, caminó con el Señor, era parte de los apóstoles más cercanos. De hecho, bueno, María Magdalena llega a tener el nombre de apostolorum, es decir, apóstol de apóstoles. Era claramente una mujer muy importante en el camino de liderazgo de las personas que están alrededor del liderazgo con Jesús, ¿no? Al versículo 11, vamos a verlo desde el 11. Dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Y ella dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba al pie de allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. En el versículo 15 dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le pregunta Jesús. ¿A quién buscas? Y en estas palabras quiero que hoy meditemos en este encuentro que tiene María Magdalena con Jesús, en donde María conocía muy bien a Jesús, ella caminó con él,
Y cuando ya podrías decir, María podría decir que puede conocer al 100% a Jesús, ¿no? Yo ya conozco su voz, yo ya sé cómo trabaja, yo ya sé cómo se aparece, yo ya lo conozco. Me encanta porque aquí se revela también una nueva forma de entender cómo Dios habla. Y es entender que aunque nosotros podamos pensar que ya conocemos todo de Dios, ya sabemos cómo nos habla, hemos identificado cómo nos ha hablado en nuestra vida, en un momento dado en tu vida, tú puedes estar en un momento doloroso, en un momento de incertidumbres, en un momento de angustia, como es el caso de María. María está llorando, está buscando, está con dudas, está angustiada y escucha esta voz de una persona que le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Y a veces tal vez el Señor en tu vida, cuando tú estás en medio de un dolor, cuando estás en medio de una duda, cuando estás en medio de un desierto, el Señor puede preguntarte, ¿por qué lloras? ¿Qué estás buscando? ¿A quién estás buscando? Porque claramente cuando alguien está llorando, cuando está con dolor, no es porque sí, ¿sí? Sino porque claramente hay un motivo. Y este motivo también demuestra la importancia o el anhelo de Dios de conectarse con sus hijos, de conectarse con María, con sus sentimientos, con sus pensamientos. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué sientes? ¿Qué buscas? Esto revela un Dios que busca conectar, busca saber, busca establecer una relación siempre con sus hijos. Y esta parte quiero que la señales porque te vas a acordar también en tu vida y quiero que te la tengas muy presente. Y es esta parte que dice, ella pensó que era el jardinero. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida decimos, creo que el Señor no me escucha, estoy en esta situación y no lo veo, no me habla, siento que está en silencio, siento que a lo mejor, no sé, algo estoy haciendo mal porque no lo escucho? Escucho a jardineros, escucho a personas, escucho a gente que anda por ahí hablándome, pero a Dios todavía no lo puedo reconocer. Y ella dice que pensó que esta persona que le había hablado, a quien conocía, a quien seguía, a quien lo llamaba su maestro, le habla y ella cree, lo confunde con un jardinero. Y de hecho le habla y me encanta porque no es que lo confunde y luego dice, bueno, a lo mejor podría ser el Señor, sino que realmente sigue convencida de que es un jardinero. Y le dice, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Yo estoy convencida de que este Señor es un jardinero, no es nadie más. Y tal vez en tu vida también puede pasar lo mismo. Tú puedes estar convencida de que esta persona que te está hablando, este mensaje que te está rondando en la cabeza, no, esa no debe ser Dios el que me está hablando, esa canción no debe ser Dios la que me está hablando, esa persona no debe ser Dios el que me está hablando. Y de hecho, por ahí y le hablo como una persona, le planteo mi cuestionamiento, realmente estoy convencida de que no lo es. Y para el versículo 16 dice, María, dijo Jesús. Y esto me encanta, porque ahí establecemos también la importancia de entender que cuando Dios te habla, te va a llamar por tu nombre. Va a utilizar una palabra, una forma en la cual tú comprendas que el mensaje es hacia ti. María, dijo Jesús. Y el Señor muchas veces a ti y a mí nos llama por nuestro nombre y nos dice, te quiero aquí, te quiero así, te quiero de esta manera, quiero que hagas esto.
Por tanto, no está en duda que el Señor nos habla. Lo que posiblemente a veces estará en duda es si es que prestamos atención a lo que nos dice, si ponemos en acción lo que nos pide. Porque en verdad te digo que aunque a veces hemos escuchado a Dios mismo hablarnos, muchas veces por temor, por vanidad, por orgullo, por egoísmo, ponle tú lo que fuera, a veces decimos, no, no, mejor voy a intentar por otro lado, mejor voy a tratar de no hacerlo ahora. No, eso sería muy complicado, o sería muy difícil, o tal vez este no es mi momento, no es del Señor. Y me encanta porque dice ella, giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Y yo te pregunto a ti, ¿estás todavía creyendo que es el jardinero el que te está hablando? ¿Te quieres convencer todavía a ti misma de que ese mensaje repetitivo en tu corazón, de lo que debes hacer, de lo que debes transformar, de las decisiones que debes decidir, te sigues mintiendo a ti misma diciendo que esa no es la voz de Dios? ¿Te sigues distrayendo con otras voces? No, bueno, tal vez voy a preguntar a alguien más, que alguien más me diga, porque a mí me encanta, a veces nosotros buscamos a alguien que me ayude en mis decisiones, a entender mis dolores, pero aún así no hay respuesta alguna que me sea suficiente. Escucho, pregunto, digo, no, 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 eso todavía no debe ser. Escucho en mi cabeza que Dios me habla y digo, no, tal vez eso no es. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que muchas veces podemos haber caminado con el Señor y el Señor se nos está apareciendo y nosotros podemos todavía seguirlo confundiendo con el jardinero. El Señor te está llamando por tu nombre y te da mensajes todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te duermes, con detalles pequeños o con mensajes grandes. A mí me encanta porque María, ¿por qué identifica a Jesús cuando él la llama por su nombre? Porque también hay una actitud que tiene María en este momento y es la actitud de búsqueda. Yo estoy buscando a mi Señor. Y ojo, mira que aquí ella podría poner un montón de temores frente a este posible jardinero. ¿Qué significa temores? Imagínate tú que tú estás no solamente en esa época, sino en esta época. Jesús le dice que va a resucitar y yo lo vi morir, yo lo vi crucificado. Y ahora que vengo a la tumba, donde yo sabía que estaba su cuerpo y que por lógica debería estar su cuerpo pudriéndose, su cuerpo no está, primero, y ahora se me aparece, esto no tiene lógica. Y me encanta porque muchas veces la forma en la que Dios te hablará o se te aparecerá, muchas veces no tendrá lógica, no tendrá una línea lógica de cómo puede ser posible. Pero me encanta porque María no se queda pensando, a ver, ¿cómo? Seguro eres tú, Jesús, pero a ver, tú estabas muerto, a ver, no entiendo, sino automáticamente cuando dice María, ella dice maestro, porque he soltado todo tipo de creencia y he entendido que para Dios todo es posible, incluso las cosas que para mi mente no tienen cabida. Para Dios todo es posible.
Así que una forma también de empezar a encontrar a Dios es entender que Dios no es un Dios convencional, es un Dios que va a utilizar cosas que ni siquiera te hubieras planteado que te está hablando a través de eso, que te invita a salir de las creencias limitantes para entender que tu Dios es un Dios de lo imposible, que si quiere utiliza una zarza ardiente, que si quiere utiliza un susurro, va a utilizar recursos que tal vez tu mente no lo entiendan, pero que tu corazón, tu espíritu lo sabe. Y mi llamado el día de hoy, mis queridas amigas, es que hagan caso al espíritu. Hagan caso a esa parte de ustedes, esa esencia con la que nacimos, que nos dice, este es Dios, que me habla una y otra vez. Esas dudas de, ¿será que el Señor me habla a mí? Eso es del enemigo, eso no es tu espíritu. Quiero que anotes estos dos versículos, desde Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 hasta el 37, hasta Hebreos 1:1. Mira lo que dice la palabra. En Deuteronomio dice, Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios. Este mensaje es de Moisés hacia el pueblo de Israel. Les está diciendo que Dios es el Dios que les sacó de Egipto y les hace este recordatorio. Él te mostró todas esas cosas, todas las cosas buenas que te rodean, que te han rodeado desde que eres pequeña, ha sido Dios. Y no hay ningún otro Dios. Él, mira lo que dice en el versículo 36, Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Él te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto. Me encanta porque en el versículo más arriba, en el 32, dice, investiga toda la historia. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie. Investiga toda la historia desde el momento en el que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora. Mira que esto Moisés lo dice hace miles de años. Esto se sigue repitiendo hasta ahora, se puede aplicar esto. Y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez has visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego tal como lo escuchaste tú y haya sobrevivido? Y yo te diría a ti, ¿hay algo más grande y poderoso en tu vida que le estás dando prioridad, que estás poniendo toda tu confianza? Cuando ha sido Dios el que te ha hablado en la historia, te habla a ti día y noche. Si lo ves con sabiduría, todo tu entorno te habla de Dios. Todo tu entorno te habla de su misericordia, de su amor, de su disciplina, de su invitación a hacer un proyecto juntos, de su plan, que es bueno y es agradable. Hasta Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Desde el libro de Deuteronomio hasta Hebreos, nos dice la importancia de entender que todo lo que está a nuestro alrededor nos habla de Dios. Un Dios del orden, un Dios del amor, un Dios misericordioso, un Dios de la acción, un Dios de los nuevos comienzos, un Dios que te promete un final de victoria,
Un Dios que te dice, estoy contigo. Un Dios que te dice, después del dolor, después de la tristeza, viene la alegría. ¿Por qué recordamos a este Dios? ¿Por qué recordamos las historias? Porque a través de las historias podemos reforzar nuestro presente y confiar en un futuro victorioso. Muchas veces se utiliza la historia para generar victimización, miedo y dudas en el futuro. Pero yo te invito a pensar en tu historia, filtrando por todos esos momentos buenos, por todas esas veces que el Señor te acompañó, te habló, te sacó, te transformó, te dio la victoria y todas las historias de victoria que has escuchado en tu entorno y en los antepasados de estos libros que llevan miles de años. ¿Y para qué hacemos esto? Para que cuando estemos en nuestra batalla interior, porque yo te voy a decir una cosa, tú y yo cada día estamos en una batalla con el enemigo y el enemigo no es sutil. El enemigo saca argumentos y te dice, por esto tienes que tener miedo, por esta parte de la historia, acuérdate de todas las veces que las personas han sido matadas, secuestradas, te va a mostrar con razonamientos lógicos por qué temer, por qué dudar, por qué no tener fe en la humanidad, por qué no tener fe en Dios, por qué sentirte que tú no vales nada. El enemigo utiliza argumentos lógicos, utiliza la historia, utiliza el futuro. Y tú y yo debemos estar capacitadas para utilizar también argumentos y saber responderle al enemigo, porque si no, perdemos la batalla cada día y volvemos a caer en el temor, en el miedo, en la falta de fe. Así que como hoy hemos aprendido de María Magdalena este encuentro con quien parecía ser el jardinero, pero era el mismísimo Dios. Era Jesús de Nazaret quien había resucitado y le llamaba por su nombre y le decía, aquí en carne viva está la promesa que yo les dije. Yo les dije que ya no habría ningún temor, porque después de la muerte viene la vida. Aquí está en carne y hueso. Ya no hay nada más que temer. Y allí es donde también se cumple el entendimiento de que Dios siempre cumple su palabra y Él al final de la historia traerá vida después de un desierto, después de una muerte. La vida es el final de cualquier escenario. Busquémosle como María al Señor para poderle escuchar, para que cuando nos llamen por su nombre podamos identificarle al Señor. Así que con eso quiero dar la bienvenida al testimonio que tenemos para el día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a Silvi Sandoval, quien nos va a contar una parte de su historia también, cómo se encontró con el Señor, qué le dijo, qué sentimientos tuvo en su experiencia de vida. Así que pon atención y escribe todos esos mensajes que de la historia de ella conectan también con tu historia. Gracias, mi querida Vivi. El honor es todo mío poder compartir con tantas valiosas mujeres del día de hoy. Eh, Primero que nada, quiero decirles que me siento tan agradecida de estar con vida hoy y de la mano del Señor, pues traerles un mensaje de esperanza, porque eso es Jesús, eso es nuestro Padre amado y me siento como ser el salmista David, que decía, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del sol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 32 al 3. Quiero el día de hoy compartirles un milagro
que lo he vivido todos los días, porque el concepto bíblico de lo que significa la fe me acompaña y creo que para quienes vivimos en este caso la experiencia del cáncer, sí es una palabra retadora, pero quiero yo más bien compartirles cómo esa palabra que suena tal vez a enfermedad, tal vez a angustia, tal vez a desesperanza, pues ha enseñado en mi día a día muchas cosas, porque más allá de vivir una experiencia que sí, no puedo decirlo, ha sido retadora, no puedo decir lo contrario. También ha sido uno de los motivos por los cuales he podido profundizar aún más ese reencuentro tan especial que debemos construir cada uno de los seres humanos eh, sin necesidad de pasar por el valle de angustia. Creo que está en nuestras manos la elección de elegir esa vida eterna, de elegir esa alegría con la que Dios quiere que vivamos en nuestro día a día. Nada más que en mi caso, pues habiendo vivido esta experiencia, debo decirles que cada día descubro que la fe, evidentemente, como lo dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para mí ha sido la representación de tener vida y vida en abundancia de manera diaria. Entonces, bueno, quiero retomar las palabras de Vivi cuando nos decía, qué maravilla es sentir que en esta historia, pues tenemos un llamado, que a veces es nada más cuestión de activar todos nuestros sentidos y darnos cuenta que en este caso cada una de nosotras está teniendo un llamado especial de nuestro Padre y nos llama por nuestro nombre y lo dice con amor. Y sí, para mí esa palabra se convirtió en mi vida porque Él ha mencionado mi nombre para que yo brinde este testimonio con ustedes, valiosas mujeres, y también en otros espacios, eh, porque mi vida en sí se convirtió en un testimonio de gratitud. Y cuando yo digo esto, muchas veces en algunos espacios la gente se queda así como con una cara de desconcierto, así como que vive un cáncer y se siente en gratitud. No entiendo. ¿Por qué la veo reír mucho? Me desconcierta. Y es que a veces los seres humanos estamos tan acostumbrados a pensar en la enfermedad o a pensar en en las circunstancias adversas como un motivo para vivir todos en desasosiego y tratamos de evitar contar las experiencias negativas porque pensamos que eso va a generar un mal ambiente. O le tenemos guardado en el cajón de los tabús aquellas cosas que no se revelan porque causan vergüenza o causan estigma, o tenemos un concepto errado de que solo se cuenta lo bueno, pero lo malo te lo guardas debajo de la almohada o debajo de la alfombra, o no se cuenta, solo se cuenta en casa. Y pues debo decirles que en el año 2018 eh, yo me estaba separando de mi expareja, el padre de mi hijo, eh, que fue mi esposo, de quien me divorcié, y creo que tuve un dolor muy intenso, muy duro, muy difícil. Y hasta ese año yo creía realmente que todos estos estereotipos o todas estas palabras o estas historias no se cuentan y se guardan detrás de de la puerta porque no se va a ver bien que lo digas, porque si duele no se cuenta, solo cuentas las cosas felices de tu vida, ¿no? Pero hoy me encanta compartirlo porque se ha convertido en ese motivo que me llevó a trabajar en la palabra, que me llevó a reencontrarme con mis sentimientos más profundos y a darme cuenta que el Señor no quería que viva en dolor, que el Señor quería que encuentre ese motivo de alegría diaria en mi vida. Y yo regreso a ver hoy 2023 a ese año 2018
donde me llenaba el valle de la desesperanza y no encontraba ese elixir que hoy encuentro a pesar de vivir todas las circunstancias que vivo. Y digo, wow, Señor, hoy entiendo los maravillosos planes que tenías en mi vida, porque resulta que en aquel entonces yo no sabía de ti, no sabía de ti y entiendo que todo el camino que yo no entendía en cuanto al dolor que estaba sufriendo por algo humano, por algo material, por algo que tal vez buscando ayuda y hablando y buscando de tu palabra, de ese hilo de tres cuerdas que no se debía romper, poniéndote a ti en el centro, probablemente todo hubiera salido mejor. Pero como tu hija he aprendido, Señor, que tu palabra y tu obra es perfecta y tú sabías que en un momento de mi existencia yo tenía que vivir un cáncer y esta palabra que suena a enfermedad, tú has hecho que en mi vida ahora suene a esperanza, porque ahora cada día que me levanto, Señor, tú haces que yo sienta a plenitud la vida. Sienta a plenitud el hecho de poder cruzar la calle de la mano de mi hijo, el poder estar con él, el poder estar con los seres que quiero, el haber tenido tanta oración y tanta ayuda de tantas personas para hoy estar de pie, Señor, porque en tu nombre fue posible mi renacer. Yo siempre regreso en mi historia al año 2018, porque recuerden que muchas veces en aquello que te enfocas, y yo diría siempre, en aquello que te enfocas se expande. Y en aquel año yo creo que no me veía con tanto amor como hoy me puedo ver, luego de vivir todo mi proceso. En aquel año era una persona que veía mucho a la mujer del espejo, pero no sabía quién es. Y hoy en día les puedo decir que amo a esta mujer que encontré en esta versión. Quiero decirte que en ese año, cuando yo me veía al espejo, no encontraba estas tres palabras al mirarme. No encontraba fe, no encontraba esperanza y no me encontraba a mí misma en amor. Y quiero indicarles esta pequeña fotito de mi recuerdo más preciado, de mi renacer, porque para mí ha sido abrazar el milagro que está por suceder. Porque del año 2018 acá, donde yo no vivía a plenitud la presencia de Dios, donde yo no encontraba esa hermosura que me ponía en el espejo el Señor, donde tal vez veía afuera, pero me olvidaba ver más profundamente dentro de mí, pues no encontraba esta maravillosa mujer que hoy amo en todas sus versiones. Quería compartirles esta foto porque en el año 2020 tuve mi primera operación oncológica y hasta ese año yo no pensé que iba a vivir tantas cosas tan difíciles a nivel físico, pero que me iban a dar tanta esperanza para sobrepasar tantas batallas de la mano del Señor y enfocarme en el milagro que estaba por suceder. Por eso en esta lámina yo pongo, abraza el milagro que está por suceder, porque esa es la esperanza que Dios puso en mi vida. Porque así como el cabello, las cejas, las pestañas cayeron, el Señor puso estas tres palabras en mi espíritu y me ha hecho declarar vida y vida en abundancia. Y me ha hecho renacer y me ha hecho vivir en amor. Y pues aquí está Marcos 5:34 con una promesa. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz, queda sanada. Y pues quiero retomar un poquito de estas historias que así como la que nos compartió Vivi, me parece importante el día de hoy, porque esa mujer del año 2018 hoy es una mujer agradecida, que sigue aprendiendo humildemente, pero sobre todo vive llena de esperanza. Y quiero compartirles esta historia también de aquella mujer
que decía la Biblia que padeció eh, de hemorragias, 12 años ya, una historia que habla de cómo esta mujer tocaba el manto de Jesús. Y pues a veces se han preguntado cómo nos da miedo estar en medio de la multitud, nos da miedo el que dirán y nos da miedo el que vayan a pensar, pero no nos ponemos a pensar que la fe es suficiente motivo para actuar, sobre todo si se trata de compartir. Yo me encuentro con esta historia de la Biblia cada vez que yo estoy en un grupo esperando, tal vez en Solca o en algún hospital en los que he tenido que ser tratada y me tomo el tiempo y me quedo en el corredor y le hago la conversa a otra mujer que tal vez esté esperando el turno del médico igual que yo, porque aprendí que hay muchas cosas que yo ya viví que son difíciles, pero que tal vez le facilitan el camino a la mujer de al lado. Entonces, cuando yo les decía en inicio que hay que dejar de lado la vergüenza, hay que dejar de lado el que dirá y hay que empezar a hablar de estas cosas que no son tan difíciles, no solamente para sanar y tal vez buscar la ayuda que necesitas, sino también para poder ayudar, porque resulta que tal vez ese escalón más que tú subiste le sirve a alguien más. Y pues en esta historia de Lucas, del 8 Lucas 8 del 43 al 48, pues eh, Jesús se preguntaba quién le había tocado su manto. Y dentro de la multitud, pues todos negaban haberle tocado. Y en ese momento eh, Jesús repetía la pregunta, ¿quién es el que me había, quién es el que me ha tocado? Al- en la multitud todos le negaban. Yo un poco paralelizo esto con las muchas veces que nos encontramos delante de mucha gente y evitamos ayudar o evitamos pedir ayuda. Muchas veces por temor, muchas veces por tal vez no sentirnos tan especialistas en el tema, muchas veces por vergüenza, pero tal vez estamos omitiendo una ayuda que alguien más necesita. Y bueno, finalmente, esta mujer que en la Biblia tocaba el manto divino de Jesús, se dio cuenta que no había quedado oculta. Fue temblando y se postró a los pies de Jesús y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante, luego de haber tocado el manto de Jesucristo, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y pues cuando yo recibo estos mensajes o estas historias de la Biblia o estas palabras, o como me pasó el día domingo que vi a una amiga y me daba una conversación de un tema en el que una persona le comentaba por qué razón ella sintió la gracia divina en la palabra de otra. Y me pasó que yo me puse con los ojos medios llorosos y me di cuenta que a veces no es lo que la persona está diciendo, porque tal vez es la historia de un tercero, sino cómo tú la recibes y cómo tú aprendes a escuchar la voz del Padre a pesar de la multitud. Y me hace sentir muy feliz estar en estos espacios porque resulta que muchas veces ni siquiera se están dirigiendo a mí en cuanto a mi caso en concreto, pero he aprendido a escuchar la palabra a través de terceros o a través de historias o a través de estar muy atenta y de manera muy sensible a lo que Dios quiere de mí en ese momento, en ese lugar, escuchando lo que estoy escuchando, viendo lo que estoy viendo o compartiendo con las personas que me encuentro. Y te comparto este poquito de mi vida para decirte que hoy me siento mucho mejor de salud, que hoy que luego de haber vivido cirugías, quimioterapia, radioterapia, y que son palabras bastante difíciles para el ser humano concebir como algo que te cause agradecimiento, pues
Pese a esas dificultades, yo me siento en gracia de poder compartir mi historia porque resulta que cada vez que me paro en un corredor y puedo repetir así sea un poquito de estas palabras, dejo de tener miedo de lo que va a pasar, dejo de tener dolor por lo que ya pasó y empiezo a vivir sin expectativas para compartir un poquito de mi vida y hacer la vida de otros que tal vez viven la misma enfermedad o tal vez cosas peores, un caminito más fácil, porque me siento también como aquella mujer llena de fe entre la multitud, pero al igual que ella vencí el miedo y toqué el manto de Jesús. Eh, y he quebrantado esos estigmas sociales para compartir un poquito de mi fe. Quiero cerrar eh, esto que yo llamo combatir el temor con una invitación para que todas ustedes me acompañen en una oración, porque sé que todas en algún momento hemos vivido algún obstáculo, no necesariamente de salud, puede ser de cualquier otra esfera en tu vida, puede ser en el trabajo, en la familia, o tal vez sí, y tienes un familiar que está viviendo una situación de la que requiera sanidad, pero recuerda que la sanidad se necesita en todas las esferas de tu vida y viene de la mano de la fe. Entonces quiero primero hacerte una invitación a revisar Romanos 10, del 9 al 10, y en especial la siguiente palabra que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Quiero conectar estas palabras con la historia que nos contó Vivi en un inicio y pedirte que cierres los ojos en este momento. Y vamos a decir: oh Dios Padre nuestro, tu palabra dice que tú eres nuestro pronto auxilio, que en tiempo de necesidad tú estarás con nosotros. Vengo a ti ahora en nombre de esta persona, que puedo ser yo mismo, que puede ser un familiar o cualquier situación adversa. Te pido, Señor Jesús, que nos permitas tocar tu manto y nos hagas resplandecer en tu luz. Padre, te pido que repongas con nuevas células aquellas que fueron dañadas con el cáncer, con la circunstancia adversa que estoy viviendo, y que lo restablezcas en tu nombre, porque solo en ti todo nuevo hecho está. Dios mío, yo sé que tú lo puedes hacer. Ya lo has hecho en mi vida. Yo creo en ti, Señor. Cuida de todas nosotras que estamos presentes y declarando tu promesa de manera abundante, en vida y gracia de la fe que nos has entregado en cada uno de nuestros corazones. Amén, amén y amén.